analizar unos datos provenientes o analizar una información proveniente de una población o de una muestra. Y prácticamente habíamos dicho que esas variables que yo esas características que yo quiero evaluar, pues simplemente yo puedo extraer esa información o la puedo observar o puedo recopilarla para poder identificar qué tipo de datos existen y cómo yo la puedo organizar e interpretar. O sea, a partir de una información o de unos datos que me suministra una población, ¿yo qué interpretación le puedo generar? ¿Qué es eso prácticamente en la parte estadística? Y habíamos dicho que existían unos datos, o sea, unos datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos. Entonces, dentro de los datos cualitativos, podríamos decir que son unos datos ordinales, ¿cierto? O sea, que vienen dados en una frecuencia o en un orden. Entonces puede ser el abecedario, los meses del año o unos valores cualitativos categóricos, que puede ser estado civil de las personas, si es soltero, casado, divorciado, separado. Y cuando yo hago una identificación de eso, pues simplemente voy a extraer información. O puede ser que me digan, desayunó, sí, no, no sé, o más o menos. Entonces, a mí esa información yo la puedo organizar y la puedo representar y la puedo interpretar, ¿cierto? Y ahí tengo datos cuantitativos que habíamos dicho que estaban como los discretos y los continuos. Los discretos cuando se toman valores enteros, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, o cuando uno les dice cuántos alumnos existen, o cuando yo le digo, enuméreme cuántos primos usted tiene. Entonces usted me dice, yo tengo 8. Usted no me va a decir, yo tengo 8.3, ¿cierto? Y tenemos datos continuos que hacen parte de un conjunto de datos que pueden presentarse dentro de un intervalo. Cuando yo les digo, bueno, ¿y cuál es el peso o la edad de ustedes? Porque si yo les digo edad en años, puede ser puntual, ¿cierto? Discreto, pero puede ser continua cuando yo le diga, dígame en meses o dígame en años y meses, ¿cierto? Y yo voy a interpretar que todo puede estar dentro de un rango. Ahora, frente a esto, nosotros la idea es poder identificar que ese conjunto de datos yo yo lo puedo graficar. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una presentación simplemente para que nosotros miremos unas características y ya vamos a trabajar en el tablero de cómo las podríamos trabajar. Entonces, existen unas formas de representación de los datos. Entonces, yo lo que hago en esa representación es poder graficar esa información, esos datos numéricos o que yo tengo, esa información cualitativa, pasarla a un conjunto de datos para poderlo observar mejor. Porque pues así a mí me puede, o sea, en un ejercicio de interpretación yo ya tengo mucha más, o sea, observación y análisis frente a a un dato. Entonces miren que yo podría tener una tabla simplemente aquí donde me dice producción de cereales. Entonces yo lo que podría decir es, esto es una tabla de datos donde me está dando la información o me está dando la variable y me está dando la cantidad, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cuánto se produjo en cebada, en trigo, en avena o en centeno? Y aquí me da en toneladas. O sea, lo que hicieron fue una recopilación de diferentes productores y a cada uno le preguntaron cuánta cebada produce. Entonces, hacen ese compilado y me muestran esta tabla. Esto es una forma de representación, o sea, podríamos decir que esto es una representación numérica, pero yo lo puedo llevar a una gráfica, a un gráfico de barras, que es una forma de poderlo interpretar, donde simplemente vamos a manejar como si fuera una especie de un plano cartesiano y donde colocamos las variables independientes, ¿cierto? Sobre este lado y las variables, a ver, el tiempo, las unidades, sí, pongámoslas las independientes y acá las independientes, ¿cierto? Las dependientes. Entonces, ahí podríamos identificar simplemente en dos ejes cómo se genera esa relación de manera individual. O sea, yo podría tener
aquí estos son unos valores que me pueden ser asignados a cada uno de estos y yo perfectamente puedo identificar mediante unas barras, que son unos cuadros de manera vertical, cómo es el ejercicio de identificación de esto. Entonces yo podría ir, mirar, aquí lo pongo en miles de, miles de millones de toneladas, 14, 12, 10, 9, 8, tal, 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 y puedo identificar cada uno de los productos leyéndolo de manera independiente. Y entonces mi análisis podría ser que simplemente con la observación puedo identificar que la cebada es el producto que más producción tuvo con respecto a los demás. Y puedo identificar a partir de esto también como por el mismo tamaño que el uno va a ser casi el doble del otro y así sucesivamente, ¿vale? Entonces es importante que la información la empecemos a graficar. O sea, lo que ustedes van a llegar también a hacer, y ese es un ejercicio que yo ya les voy a solicitar, es a partir de una información que usted la pueda graficar. Excel tiene esa opción, o sea, inicialmente yo lo puedo hacer a mano, pero Excel me va a permitir poder generar este tipo de gráficas, o sea, usted le sube la tabla y él automáticamente se las genera con cuadros, con líneas, con puntos, con la información en porcentajes y demás, ¿vale? Y aquí simplemente estoy dando relación de esto con la producción, porque yo perfectamente podría hacer una sumatoria total de esta producción y yo podría decir en Nariño, en Colombia, en cualquier parte del mundo, se produjo un total de tanto. Por lo tanto, la participación de cada uno de estos con respecto al total es de tanto y lo puedo presentar en términos de porcentaje, ¿vale? Que es también una interpretación que nosotros ya lo haríamos. Ahorita que veamos lo de frecuencias ya se van a dar cuenta cómo se lo hace. Tenemos otro tipo de gráficos que pueden ser también los gráficos de barras verticales u horizontales. Entonces yo Profe, disculpe, ¿estás presentando? no se estaba presentando. No. Oh, caramba. Vale. Ahí sí ya, ¿cierto? Sí, ahí ya. ¿Será que puedo volver a empezar? Eso. Entonces esto era lo que yo les decía. Yo puedo tener aquí simplemente una tabla de información, ¿cierto? Donde tengo las diferentes características y lo que hago es poderlas pasar a esta forma, que es una observación en gráfico de barras. O sea, lo que hacemos es este tipo de colocar cada producto con respecto a su producción, ¿cierto? Y lo que hago es hacerle una visualización directa. O sea, miren que es unos gráficos, en este caso de manera verticales. La siguiente, pues puedo también tener otra forma, o sea, eso es dependiendo de cómo yo lo puedo trabajar. Entonces, puedo hacer gráficos de barra tanto horizontales como verticales. Entonces, aquí nos dice que suelen usarse cuando las categorías, en este caso, son muy amplias en cuestión de texto. Entonces, yo lo puedo transformar y lo puedo ordenar del mayor al menor o lo puedo colocar en orden de cada una de las categorías o lo puedo trabajar en esta parte en orden alfabético, ¿cierto? Mire, yo lo puedo ordenar por la parte vertical, o sea, por tamaño, o lo puedo ordenar de manera, o sea, esto es independiente porque cada una de estas no depende de la anterior, simplemente es una categoría. O sea, yo podría identificar aquí en cuestión de unidades o también en porcentajes, pero entonces para eso me sirve el gráfico de barras para no poner las diferentes tablas en el ejercicio, ¿vale? Puedo también utilizar para comparar magnitudes, ya lo habíamos dicho. Aquí podríamos decir producción de cereales de España, Francia, Italia, Portugal con respecto a la producción general o para medir una evolución en el tiempo de una magnitud concreta. O sea, yo puedo decir producción de cereal solamente en España, cómo se presentó en cada año, en el 2000, 2001, 2002, y puedo ir identificando este tipo de barras. Hay otros que se los conoce como los gráficos casi de dispersión o de líneas. Entonces solamente colocamos los puntos y bien podemos visualizar aquí, ¿cómo se llama? En este caso son como unos histogramas.
¿vale? Podríamos tener así gráficos de barras, ojo, que estamos mirando es completo, que sean sencillos, o sea, que contienen una sola serie de datos. Entonces yo podría mirar aquí los colegios, en este caso, no sé, los centros públicos, o sea, cantidad de personas o miles de alumnos con respecto a un centro. Entonces, cuántos hubieron en artes, cuántos en ciencias tal y demás, pero en centros públicos. Pero yo puedo tener varias series, o sea, puedo en un mismo gráfico poder colocar dos series, o sea, o dos poblaciones o dos muestras, centros públicos y centros privados. O llámese el caso de los estudiantes de mecatrónica que yo quiero analizar si desayunaron o no. Entonces me pueden decir sí o no. Y yo puedo encontrar aquí el número o el porcentaje. Pero si yo quiero hacerlo con diferentes series, entonces les voy a preguntar, ¿desayunó sí o no? Pero no solamente a mecatrónicas quinto, sino a sexto, a séptimo y octavo. Entonces voy a tener diferentes series, a eso se refiere, para poder hacer, ¿cómo se llama? Comparaciones. Y si ya quiero yo hacer un apilado, en este caso, o una estructura completa, pues simplemente sumo la primera con la segunda y voy a tener un resultado, ¿sí? Entonces, miren, para eso me sirve un gráfico de barras, para interpretar una información. Entonces, yo siempre de aquí podría sacar que hay muchos más estudiantes en ciencias humanas sin poder ponerme a contar, ¿cierto? Que son muy bajo el porcentaje de ciencias en artes o tecnología y demás. Podría mencionar que aquí en este caso que casi en los centros privados lo de ciencias naturales y ciencias humanas son aproximadamente iguales. Y bueno, y ahí eso ya es parte de la misma interpretación. Tenemos los famosos histogramas, ¿cierto? El uno es gráfico de barras y los histogramas que a nosotros nos permiten representar frecuencias de una variable continua. Entonces lo que nosotros hacemos es ir identificando cómo es esa, por ejemplo, cuántas veces se repite un dato con respecto a un tiempo, ¿cierto? Entonces yo aquí perfectamente en este histograma puedo desarrollar esta información de crecimiento y con respecto a un número de hogares. Bueno, existen otro tipo de histogramas o de gráficos de barras que son bidireccionales que yo los podría trabajar. Eso ya es una interpretación, ¿no? De cómo se lo quiera hacer para poder, en este caso, comparar dos variables o dos categorías, tanto en hombres como en mujeres, y hago uno para el de la derecha, otro para la izquierda. Aquí tenemos, o sea, una forma como de pirámides de población, que esto ya tiene que ver o sea, ya hay una combinación mucho más digamos, de información. Bueno, estas son pirámides, esto es como progresivas, regresivas, esto pues no se las maneja tanto. Estos gráficos de líneas sí son importantes porque esto nosotros, a ver, permítanme un momento, chicos, voy a pasar acá una extensión, ¿vale? Perdón. Vale, retomamos entonces. Entonces, estos gráficos de líneas a mí me permiten como también observar el crecimiento de unos datos con respecto a, ¿cierto? Y aquí sí puedo manejar lo que se conocen como las variables tanto dependientes como variables independientes. Entonces yo ya podría mirar cómo es la evolución con respecto al tiempo o el crecimiento con respecto al tiempo. Entonces yo puedo identificar el número de conjunto de datos de una forma mucho más visible.
Tenemos gráficos de líneas, entonces ya cada uno tiene las diferentes opciones de poderlos trabajar, ¿cierto? Acá tengo un diagrama, en este caso puede ser de barras, pero pues ya son líneas, son las que me están dando como las diferentes informaciones. Están los gráficos de Pareto, que esto ya los vamos a mirar a partir de unas gráficas de frecuencia. Entonces, aquí lo que me hace es generar el valor de cada una de las características con respecto, o sea, ya se me va generando un acumulado. Entonces me va diciendo de cada uno de estos el valor acumulado en el tiempo hasta poder tener un 100%, ¿no? Entonces esto es como un diagrama de Pareto para poderlo identificar. Por eso dicen, el eje horizontal se representan las categorías que quieren estudiar, ¿cierto? En el eje vertical se coloca una escala de porcentajes y se coloca las frecuencias. Acá son el porcentaje y las frecuencias, o sea, cuánto se repite y pues simplemente se hace el ejercicio. O el otro que es el famoso diagrama de sectores, o nosotros lo tomamos el de, ¿cómo se llama? El diagrama circular o el diagrama de torta, donde uno puede identificar porcentajes dentro de un ejercicio, ¿vale? Lo puedo generar completo o lo puedo generar de manera, digamos, estructurada. Aquí miren un gráfico de sectores para poder identificar proporción de países, un ejemplo, a qué equivalen y lo colocamos en colores. Entonces así puedo dar una información completa. Y los famosos pictogramas que ya se representan o ya es una representación visual, o sea, es como un diagrama de barras, pero que se lo constituye con figuras o gráficos, que eso ya usted lo quiere, ya como lo quiera colocar, ¿cierto? Lo que se busca es identificar, por ejemplo, una categoría o una variable con respecto a un porcentaje o a una unidad, ¿cierto? Que tenga una referencia y pues simplemente el pictograma lo que hace es dar así esta información. O lo puedo hacer de manera vertical o lo puedo hacer de manera horizontal. Entonces, miren, aquí yo puedo identificar a qué equivale cada uno de estos. Entonces, yo podría decir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75%. Y entonces así lo podemos identificar. O puedo trabajarlo también de esta manera. O sea, eso es como un pictograma, que es un diagrama de barras cuyas barras están constituidas por símbolos o figuras del mismo tamaño que representan una cantidad específica mayor a pues una cantidad específica. Nosotros podríamos tomarlo como frecuencias. Tenemos los diagramas de dispersión, que ya es trabajar en una relación entre dos variables, ¿sí? Y cómo es ese comportamiento y cómo está disperso un dato frente al conjunto total. Entonces yo aquí podría identificar, como ustedes pueden observar, diferentes puntos y puedo mencionar que la gran acumulación, por ejemplo, de datos se encuentran entre, no sé, podríamos decir, entre una producción de 0 a 40,000, ¿cierto? Y ya los otros están como muy alejados, o sea que hay muy pocas empresas que utilizan fertilizante nitrogenado y que tienen una obtención de una producción de tanto. Entonces, eso yo puedo como analizarlo, ¿no? Aquí cuando existen, por ejemplo, ya en los gráficos de dispersión yo puedo analizar correlaciones. Eso ahorita lo estoy mirando, lo estoy mandando así para que ustedes tengan como una noción y ya más adelante, cada vez que vamos tocando uno de estos temas, vamos nuevamente retomando o recordando esta información. Entonces, correlaciones nulas cuando no hay relaciones entre las variables, o sea, son las dos independientes, bueno, que solamente son datos. Tenemos unas relaciones lineales que pueden ser hacia abajo, de decrecimiento o de crecimiento, una relación positiva, o sea, esto ya tiene una tendencia lineal, o puede haber una correlación no lineal, dependiendo de las variables que yo esté analizando, ¿no? Yo podría decir, les tomo a los chicos, a ustedes
la información y les pregunto, ¿desayunaron? ¿Sí o no? Entonces, sí, no, tal, tal, tal. Y yo podría decir, evaluar, no sé, un examen ahorita. Y entonces yo miro porcentajes y también puedo preguntarles si les gusta la mecatrónica, sí o no. Y entonces yo podría hacer una relación de si les gusta la mecatrónica, con el examen podría haber alguna correlación, porque si les gusta, usted se esfuerza, si no le gusta, pues no va a tener esfuerzo. O podría tener una correlación entre el examen y si desayunaron o no, porque eso tiene una relación, o sea, una correlación. El estudiante desayunó, está dispuesto y listo para hacer un examen, pero yo no podría decir si desayunó o no, si tiene relación con le gusta la mecatrónica, o sea, ahí voy a encontrar relaciones diferentes, ¿cierto? Pero puedo tener una lineal positiva, negativa o una no lineal. Y estos gráficos de dispersión, pues a nosotros siempre nos va a representar una recta, pues ustedes ya en algún momento pudieron interpretar como en esa parte de trigonometría, que tenemos siempre una línea de, cuando hay una línea de tendencia, esto se genera frente a una función, ¿cierto? Tenemos cartogramas también, una forma como de identificar este tipo de ejercicios. Y acá tenía otro de gráficos que también sería como interesante mirarlo. Entonces, bueno, aquí vamos a verificar. Entonces, ya se habíamos dicho, nosotros vamos a trabajar dentro de la estadística, dos componentes, la descriptiva y la inferencial. Ahorita pues lo tengo lo coloco para tenerlo como referente, ¿cierto? Entonces, la descriptiva habíamos dicho que nos encargamos de recolección, organizar, resumir, presentar esa información y de presentaciones, esa parte gráfica, ¿no? Y tenemos la estadística inferencial que ya la miraremos después, que se encarga de estimar, de efectuar estimaciones, generar hipótesis y predicciones. Entonces aquí tendríamos diferentes tipos de gráficas, entonces tendríamos las gráficas de barras, las lineales, las poligonales, las circulares o las pictóricas, que nosotros nos encargamos como mucho en trabajar estas dos, ¿no? Aquí está el gráfico lineal que se utiliza en variables cuantitativas, ya habíamos dicho, y que son series de tiempo. A veces se lo toma como series de tiempo o series relacionales. Entonces, yo puedo identificar la evolución de una producción o el crecimiento poblacional o la muerte de personas, o puedo mirar cambios de la temperatura en diferentes épocas del año. Es lo que ahorita nos hablan del número de contagios por COVID. Entonces nos muestran cada día o cada mes cuántas personas que se van contagiando o cuántas van muriendo, y a nosotros esto nos permite identificar los famosos picos, ¿cierto? Nos dicen, es que estamos en el pico más alto y eso lo identificamos de manera visual, porque dicen, este pico es el más alto del último año. Entonces nos muestran los diferentes picos y entonces si efectivamente miramos un pico mucho más alto que los otros, entonces ya es una interpretación visual. El diagrama circular, pues ya lo habíamos dicho, que nos sirve para sectorizar o para dividir en proporciones la frecuencia. Entonces yo ya puedo decir, listo chicos, de este grupo de 27 estudiantes tenemos, entonces si a mí me sacan una información, me dicen que 7 sí les gusta como la madrugar y a 20 les gusta madrugar, a 7 no. Entonces yo eso lo puedo interpretar. Puede ser en gráficos completos, o sea, yo puedo decir 20 y 7, o puedo decir 80% y 20%, ¿sí? Eso me sirve como visualmente a entender qué es lo que me está diciendo el dato. Tenemos los polígonos de frecuencia, que esto ya se los constituye a través de los puntos medios de cada clase. Eso ya vamos a mirar ahora que entremos en lo de frecuencias. Cuando empecemos a trabajar datos agrupados, miramos cómo se saca un polígono de frecuencias a partir de las marcas de clase. Los diagramas de barras o gráfico de barras, pues ya los dijimos. Uno lo que identifica es un valor o una categoría o una variable con respecto a su crecimiento
o a un porcentaje o demás. Aquí lo toma como clases, ¿no? Ya vamos a mirar qué son esas clases. Ya habíamos dicho, el ejercicio puede ser de manera vertical o lo podemos utilizar de manera horizontal. Los pictogramas, lo que decíamos, crecimiento, o sea, es simplemente cambiar una barra por un dibujo. Entonces aquí ya nosotros podríamos identificar. Y frente a esto, pues yo simplemente podría tener aquí un Excel, ¿cierto? Para poder entenderlo. Y yo podría tener, no sé, podríamos decir número, ¿cierto? Aquí voy a hacer un poco mucho más grande para irlo comprendiendo. Entonces yo puedo decir 1, 2, 3, 4. Hagamos de cuenta que tenemos 10 personas. Y entonces les pregunto sexo. Entonces me dicen, hola chicos, hubo como que una caída, pero ya retornó. Entonces yo podría perfectamente insertar un gráfico. Perdón, es que no me genera. Yo podría esto pasarlo a un conteo, ¿no? O sea, yo podría decir, eh, a ver, Profe, no está presentando. hola chicos, pido disculpas, no sé, parece que hay acá una falla de internet porque hasta a mi hijo también se le está cayendo Profe, allá. no es el único, también aquí. ¿Sí? Ah, Sí, bueno. aquí también se me cayó a mí. Bueno, entonces eso, yo les estaba indicando, es que casi no me dejaba presentar. Entonces, para evitar cualquier situación, pues entonces nos vamos de una a trabajar con, con el tablero, ¿vale? Entonces, permítanme, voy a dejar, a ver, vamos a cuadrar la información, ¿vale? Sí, sí, mis estudiantes también están diciendo lo mismo. Entonces, ya lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Es que estamos desarrollando procesos de diagramas para entender la parte del análisis de datos. O nosotros diríamos
diagramas estadísticos que se utilizan en la estadística, ¿cierto? En este caso, nosotros, ¿qué podríamos identificar? El primer diagrama que lo estábamos mirando, que era el diagrama de barras, que se lo genera cuando ustedes constituyen una información, ¿cierto? Donde tiene que mirar, o sea, yo puedo tener una tabla donde podría mirar, ya lo habíamos dicho, el crecimiento o una variable, no sé, podríamos colocar, preguntarle a cada uno de ustedes edad, ¿cierto? Edad. Entonces yo podría tener aquí a unos estudiantes, Amara, y me dice 20, Sergio me dice 18, no sé, Carlos me dice 21, Kevin, entonces me dice 17. Entonces yo esta información la puedo pasar acá colocando a cada uno, o sea, cada uno de estos lo voy a llamar X o Y, ¿cierto? O valor del dato o categoría. Y coloco entonces a Mara, a Sergio, a Carlos y a Kevin. Y acá voy a colocar sus respectivos valores en edad. Entonces 10, 15, 10, entonces, perdón, pongámoslo más. 5, 10, 15, 20. Entonces Mara me dice que tiene 20, genero una barra aquí. Sergio me dice que tiene 18, iría por aquí. Carlos me dice que tiene 21, iría por acá. Y Kevin que tiene menos edad, ¿cierto? Esa es una forma de analizar visualmente esta misma información. O sea, es un diagrama de barras donde estos X o Y son independientes, que es a quien yo le encontré o le saqué la información para poderla tabular, ¿cierto? Que eso sería un punto como para reconocerlo. ¿Qué me dice que también ese diagrama de barras yo puedo hacer? Yo lo podría trabajar de mayor a menor, ¿cierto? O sea, yo podría tener un diagrama de barras que tenga esta característica para poder identificar las variables de cada uno. Entonces sería Carlos, Mara, Sergio, Kevin. O podría tomarlos de manera horizontal. Carlos, Mara, Sergio, Kevin. Esa es una forma de poder hacer, ¿cierto? De visualizar una información. Ahora, después de hacer los diagramas de barras, nosotros habíamos dicho que podríamos tomar la parte de los polígonos de frecuencia. Bueno, este polígono de frecuencia simplemente tiene que manejar lo que son valores porcentajes. 10%, acá pongamos por ciento, 10, 20, 30, 50 y así sucesivamente. Y yo coloco los respectivos porcentajes de cada uno, ¿cierto? De los datos que ya no serían independientes, sino que hacen parte de la edad. O sea, yo estoy hablando de, o sea, en este caso, ¿cuántas veces se repiten? O sea, yo les pregunto, chicos, de 18, esto es una edad, de 18, 19, 20, 22, 21. ¿Cuántos estudiantes tienen 18? Me dicen de 18 hay 5, de 19 hay 7, de 20 hay 15 y de 21 hay 3. ¿Cierto? Y esta es la frecuencia, que en este caso serían las veces que se repite un dato. En el anterior yo decía independiente, Mara, Kevin, Carlos y tal. Acá no, acá yo ya les hice un análisis a toda una información y extraje, entonces yo ya los tengo en este caso, podrían ser agrupados. Y aquí entonces ya lo que hacemos es verificar esto, lo puedo pasar a porcentajes o también lo podría tener así. Entonces, acá lo pongo en línea temporal
podría ser 18, 19, 20, 21, 23. Y yo lo que hago es identificar por porcentajes. Sí, 3, 5, 7, 15. Y yo podría analizar cuántas veces se repite un dato con respecto a, ¿cierto? Que sería el de polígonos y de frecuencias. El otro ya lo dijimos que era el de círculos. Sí, no. Y lo que yo les digo es, le podría decir, ¿consume licor? Entonces sí, 30%, no, 70%. ¿Vale? Entonces, esto sería otra forma de representar una información. Entonces, ya con todo esto, ¿cierto? Permítame, lo dejo aquí. ¿Dónde es que lo tengo? Estamos aquí. Entonces, frente a toda esta información, ¿cierto? Ya sabemos que la estadística que vamos a trabajar se conoce como una estadística descriptiva. Y la vez anterior, ¿cierto? Habíamos identificado unos aspectos muy puntuales sobre algunas una información que habíamos dicho que era una población. Entonces, la población dijimos que es un conjunto de individuos que tienen las mismas características y que usted la puede analizar, ¿no? Es la que tiene como esa información de la cual usted quiere como recopilar. De esta población habíamos dicho que podíamos sacar una muestra. ¿Y esa muestra qué característica decíamos? Que tiene que ser representativa. O sea, que tenga la misma condición de la población. Que tenga como las mismas unidades, las mismas, y que yo puedo sacarla. Ahorita hablamos de ese tipo de muestreo que yo podría generar, ¿no? Que puede ser un muestreo aleatorio, simple, estratificado, sistematizado y demás. Y de aquí yo voy a tratar de sacar voy a manejar una variable. ¿Qué es la variable? Entonces, la variable es esa característica de estudio que me puede arroja un dato cualitativo, que ya miramos, o cuantitativo. ¿Cierto? Que era lo que estábamos diciendo. O sea, ya nosotros ya podríamos identificar. Yo les hago una pregunta. Si la letra está muy pequeña, me dicen, para poderla hacer más grande, para que ustedes lo alcancen a mirar, ¿vale? Entonces, esta característica o esta variable que yo voy a estudiar, pues me está arrojando un conjunto de datos que yo los debo, desde la estadística, los debo, en primer lugar, organizar, los debo graficar, y bueno, los debo interpretar. Y la pregunta es, ¿cómo entonces empezamos a organizar? Vámonos a ir. Ya miramos parte de la graficación, ¿cierto? Pero esa graficación parte después de haberla organizado. ¿Cómo nosotros podríamos organizar nuestro conjunto de datos? O sea, esa organización nosotros la podríamos hacer de manera simple, ¿cierto? De manera simple cuando trabajamos puede ser en orden ascendente, que es lo más recomendable, ascendente. O puede ser en orden descendente, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve? Para poder tener mi punto de referencia. O sea, muchachos, de aquí en adelante, nuestro primer punto que vamos a trabajar en el ejercicio ya descriptivo
es aprender a organizar unos datos. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Llámese, tengo un conjunto A formado por los siguientes datos: 9, 3, 5, 8, 13, 7, 2, 5. Bueno, pongamos aquí otro, 8. ¿Cierto? Ese es mi conjunto de datos. Y de aquí voy a empezar a tomar el primer punto de referente. Cuando yo voy a hacer un orden, yo en primer lugar, ¿qué tengo que hacer, muchachos? Es un conteo. ¿Para qué me sirve el conteo? Para tener de referente cuántos datos son. Y entonces ese conteo, nosotros lo vamos a llamar N. ¿Cierto? N. Algunos lo tomamos así, N. Pero ya vamos a mirar cuál es la diferencia entre estas dos. ¿Cierto? N se denota el conteo de datos cuando los datos son de una población. O sea que N, pongámoslo aquí, cuando N es mayor que 30. Y lo tomamos así cuando N es menor a 30. ¿Cierto? O sea, uno normalmente diría, de esto N es igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 datos. N, conteo. Y más adelante, para que tengan como referencia, y lo digo desde ahorita, vamos a encontrar un N-1, que esto hace referente a los famosos grados de libertad. ¿Cierto? Pero más adelante lo vamos a trabajar. Ahorita simplemente me quedo con esta información. Voy a tener un conteo de los datos. ¿Para qué me sirve un conteo? Para poder tener ese punto de partida de cuántos datos voy a organizar. Y entonces, a veces 9 datos sería muy fácil. ¿Qué sucedería si, y cuánto puede ser esto? 3, 5, 7. Puede ser que yo les pregunte a una población de 9 personas o analice 9 variables y a cada una le tomé, puede ser, no sé, el número de veces o número ¿qué se puede decir? Número de gaseosas que se toma en una semana. O puede ser número de veces que entrena al mes. O podría ser número no sé, de regalos que recibió en el último año. Entonces les pregunté a cada uno. ¿Y a quién pregunté? A 9 personas, ¿cierto? Ya, este es mi punto de partida. Cuando yo les digo que tenemos que hacer una organización simple, trabajémoslo en orden ascendente, entonces yo lo que diría es, vamos a trabajar a organizar esto. Pues visualmente este conjunto de números, pongamos a este N por acá, N igual a 9, sería muy fácil hacerlo, decir de manera organizada, perdón, aquí. Entonces sería 2, pues si yo lo quiero hacer, ¿no? De esta manera, perdón, voy a traer este marcador. Yo lo podría decir, 2, listo, 3, aquí está, 5, hay 1, hay otro 5, 2, luego sigue más amplio, 7, luego sigue 8, otro 8 por acá y 9. Y entonces ya como tengo esos datos, ahora sí los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mira, me faltó uno. Acá me faltaba el 13. Ojo con eso porque hay N igual a 9. Listo, yo ya tengo un orden en estos datos. ¿Puedo hacer ahí alguna interpretación? Sí, o sea, yo ya podría decir que el valor más pequeño, ¿cierto? O el menor número de regalos, o la persona que menos regalos tuvo en el último año fueron 2. Y el que más veces tuvo regalos fueron 3. O que yo les podría decir, chicos, ¿cuántas veces
salen a hacer deporte en el mes. Entonces, el que más veces hace deporte son 13 y el que menos hace son 2. Y así yo puedo identificar este tipo de variables. O también podría decir, identifíqueme en los últimos años, no, pero eso ya tocaría es con una relación para poderlo graficar. ¿Cuántos estudiantes perdieron la materia? Entonces, por periodos, hace 9 años perdieron 2, hace tantos perdieron así. Yo podría también trabajarlo, pero bueno, eso, digamos, lo tomaría como ya en un histograma, ¿cierto? Acá no, acá son unos datos enteros que me están pidiendo. Ya hice la organización. Puedo identificar que está el menor o que está el mayor. Pero miren que aquí solamente me hice con 9 datos. Imagínense desarrollando este mismo proceso para unos 350 datos. O sea, ya sería muchísima la información que yo tengo que estar buscando. Si aquí casi se me pierde el 13, y imagínense qué tal con 350 datos donde uno se le confundan 2 o 3 y uno tenga que volver a recopilar la información. Entonces, para eso me sirve la estadística. Ahora, una vez que yo ya tengo este método simple, pues simplemente yo podría también trabajar a partir de, digamos, no gráficos, sino lo puedo trabajar por, mediante unas técnicas de organización. Aquí me sucede y se me presentó una situación. Se me presentó que tengo 2 datos repetidos, ¿cierto? Y cuando se repite un dato, vamos a colocar, cuando hay una repetición de un dato, repetición, lo vamos a llamar una frecuencia. Entonces, ¿qué es una frecuencia? Las veces que se repite un dato. Y este dato siempre lo voy a llamar de ahora en adelante X u Y, ¿cierto? Porque es el valor que va sobre el eje de las X. Entonces, ya tengo aquí el método simple que me dice que lo podamos ordenar de manera ascendente, como lo acabé de hacer en este momento, pero resulta que tengo unos datos que se me están repitiendo. Y entonces yo puedo decir que en este conjunto de datos hay unos valores que tienen frecuencia, o sea, que se repiten. Y hay una forma entonces para poder organizar este tipo de información que yo puedo tomarlo como si fuera tallos. Hay uno que se llama tallos y hojas. En este caso, esa información de desarrollar uno de tallos y hojas, perdón, voy a borrar este de acá porque esto ya lo organicé, ¿cierto? Es organizar el conjunto de datos de manera vertical para poder observar cuántas veces se repite. Entonces, esto es como si yo tuviera un tronco y a partir de esto, las hojas son las que me van a representar el dato, ¿cierto? Yo lo podría hacer así. Entonces, un ejemplo. Yo diría, el primer dato que va en el tronco, X, Y, es 2. ¿Cuántas veces se repite el 2 en todo el conjunto de datos? Como ya los tengo organizados, pues va a ser mucho más fácil. Se me repite una sola vez. El 3, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez. El 5, puedo tener 2 opciones. Puedo decir una vez aquí y otra vez aquí, ¿cierto? Para poderle sacar las diferentes ramas. Tendría el 7, se me repite una vez. Tendría el 8, se me repite una y 2 veces. Y tendría el 9, una sola vez
Y acá tendríamos el 13 una sola vez. Esta es una forma de visualizarlo, ¿cierto? Pero pues, ¿qué me voy a colocar a desarrollar que me salga así? Entonces ya es mucho más trabajo para poder interpretar, o sea que simplemente empiezo a omitir esta y le voy a colocar 2 y 2. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Cuando yo pongo las frecuencias, a esto lo voy a llamar frecuencia, las veces que se repite cada dato, ¿cierto? Si yo sumo o hago una sumatoria de las frecuencias, ¿a qué será igual? 1 más 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ojo, que la sumatoria de todas las frecuencias es igual a n. O en este caso, ¿a qué? Al total de datos. Pilas con esta información. Porque ya a partir de aquí ya empezamos a trabajar toda nuestra estructura. Otro tipo de hojas y tallos, otro tipo de organizar la información para la persona que analiza o para el analista o para el investigador. En este caso podría ser ponerlos de manera, está el uno que se llama el de puntos. Entonces hacemos el mismo ejercicio, pero vamos a colocarle, en este caso, un valor encima. Entonces yo podría decir, tengo 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero eran 9. Entonces decimos que 8 tiene un punto encima y 5 tiene un punto encima. Entonces yo lo puedo analizar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería otra forma de representar un conjunto de datos. Pero bueno, ahorita estamos así fácil. ¿Qué tal si yo tuviera, por ejemplo, 3, 5, 9, 15, 20, 25? Y entonces tengo así. ¿Cierto? Entonces miren que yo ya tendría, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 datos. N igual a 22. Tengo 22 datos que simplemente los estructuré de esta forma. Y aquí a mí me permite identificar, ¿cierto? Cómo el crecimiento, cómo es ese comportamiento de los datos a nivel visual. Miren que yo puedo encontrar aquí que el dato que más se agrupa, el más grande, ¿cierto? Y esto va a tener como una tendencia. Ojo con esa palabra, una tendencia. Entonces, la agrupación de los datos me permite identificar ya una tendencia marcada entre, en este caso, acá eran 9 datos, acá hay 22, ¿cierto? Ahora, esta tendencia, que yo la puedo tener en cuenta, ya vamos a mirar lo que son las medidas, porque yo puedo sacar unas, ¿cómo se llama? Unas gráficas que son, vamos a trabajar unas fórmulas que hacen parte de este ejercicio de medidas de tendencia central, perdón. ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Qué buscan? Estoy en clase, ya te llamo. Vale, ok. Todas esas medidas de tendencia central son las que nosotros vamos a analizar en este conjunto de números. Ahora, voy a volver, entonces ya sabemos, existen unas formas de interpretar. Uno, en forma ascendente, de mayor a menor o de menor a mayor.
Hola chicos, otra vez. ¿Sí me miran? Está súper Sí, maluco. profe, ya Está volvió. súper maluco ese internet hoy. Yo no sé qué le pasa. Sí, se está congelando, profe. Con 9, o sea que no habría tanto problema, pero yo también los podría agrupar. Yo podría decir, quiero organizar, o sea, quiero organizar los datos en tres grupos. En tres grupos. O sea, un grupo que vaya de 1 hasta 3, el otro que vaya de 3 hasta 6 y el otro que vaya de 6 hasta 9. ¿Cierto? Ah, perdón, son de 3, entonces más. O sea, que vaya de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15. ¿Cierto? Son tres grupos. A esto lo podría llamar como, ya no X o Y, porque el X o Y es un dato. Este lo voy a llamar un intervalo. Ya me estoy pasando como a la temática de aquí de dos semanas más adelante. Entonces, al hacer ese agrupamiento, yo puedo sacar lo mismo. ¿Cuántos datos hay entre 1 y 5? 1, 2, 3 y 4. Entonces yo podría decir, aquí hay 4 datos. Pero la pregunta ahora, pues eso ya lo vamos a ver cuando veamos intervalos, me dicen, profe, pero es que usted dice de 1 a 5, ¿incluido el 5 o sin incluir el 5? Entonces uno dice, muchachos, en este ejercicio vamos a mirar que en este caso va a ser un intervalo cerrado, abierto, perdón. O sea, me llega hasta 4.999999, pero sin incluir el 5, ¿vale? Entonces yo podría decir aquí hay dos datos, o podría decir aquí 2 puntos, o hay, como ustedes lo quieran tomar, de 5 a 10, entonces hay 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. O lo ponen en números y aquí hay 1. Miren que esta es otra forma de organizar. ¿Sí? ¿Por qué? Hagamos un ejemplo para tener en cuenta esta información. Entonces yo les podría decir, ustedes utilizaron un sensor de temperatura, captó, ¿cierto? O tomó la información durante, llamemos, durante 7 días, la temperatura de Pasto, ¿cierto? En un determinado tiempo. Y cada día, por 7 días, pero cada día tomó, entonces, durante 7 días, cada 8, cada, a ver, llamémoslo 7, que sean cuántas, 7 por, cada 8 horas. Entonces yo lo podría tomar de la siguiente forma, o sea, yo diría, yo podría decir día 1 y entonces sería hora 1, 2, 3. Día 2, 1, 2, 3. Día 3, 1, 2, 3. Día 4, 1, 2, 3. Día 5, 1, 2, 3. Día 6, 1, 2 y 3. Y día 7, 1, 2 y 3. Bueno, me salieron casi exacticos. Y toma temperaturas, entonces estaba en 15, en 13, en 12, en 18, 15, 13, 18, 16, 12, 10, 9, 15, 8, 10, 9, 15, 20, 18, 16, 17, 9. Esos son mis conjuntos de datos, miren. Entonces yo ya podría esto pasarlo a una interpretación, porque yo aquí identifiqué, bueno, ya sacó el sensor, ajá, ¿y ahora qué? Pues entonces analícelo.
Primer punto, N, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 datos. N igual a 21, ¿cierto? Miren que ahí ya tengo una información. Ahora para organizarlos de mayor a menor, entonces ahí es el problema, porque me tocaría mirar cuál es el que se repite o cómo lo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a colocar 15, 13, 12, pues simplemente yo ya empiezo a tomar, no sé, eso ya es estrategia de la persona. Entonces, vamos a decir que tenemos, bueno, vamos colocando así, ¿no? Entonces, aquí en el espacio, 15, ¿cierto? ¿Cuántos datos hay de 15? 1, 2, 2, 3, 4, 4. Entonces tendría 15, bueno, tomémoslo así, 4 datos. De 13, vámonos colocando así y ahora los volvemos a organizar. 1, 2, 2 datos. De 12, pongámoslo acá arriba. 12 hay 1, 2, 2 datos. De 18, más acá. 1, 2, 2 datos. De 16, 1, 2. De 17, 1. De 10, hay 2. De 9, hay 2. 3, perdón. Y de 8 ya sacamos, ¿no? De 8 hay 1. Y de 20 hay 1. Entonces miren que esta información, yo lo que hice fue ya organizarla, ¿cierto? Ahorita solamente le coloqué las frecuencias. Ahora ya la puedo organizar de mayor a menor. Entonces vamos a ponerlo acá, digamos, más organizado. 8, hay 1. 9, hay 3. Luego sigue 8, 9, 10. Hay 2. 11, 12. De 12 hay 2. De 13 hay 2. De 15, 4. De 16, 2. De 17, 1. De 18, 2. Y de 20, 1. Hice la interpretación y pasé ya en orden. Entonces tengo 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20 datos. Y eran 21. Se me perdió uno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Se me perdió un dato. No sé, pongámoslo aquí en 16, que habían 3. Listo. 21. Entonces ya tenemos los 21 datos de esta forma. Que ya lo podemos trabajar aquí, o sea, ya no sería la organización del diagrama de hojas y tallos, ni tampoco el de puntos, pero yo ya lo podría trabajar de manera en un diagrama de barras. Entonces yo lo que hago es, el primer diagrama para organizar esta información es colocar acá la variable de temperatura. Y entonces le colocamos a 8, a 9, a 10, a 12, a 13, a 15, a 16, a 17, a 18 y a 20. Y aquí pongo las unidades. Pongamos 1, 2, 3, 4. Y ya simplemente lo que hacen es cada uno marcarlo. Entonces, de 8 dijimos que hay 1. Yo lo voy a poner así en punto. De 9 hay 3.
de 10 hay 2, de 12 hay 2, de 13 hay 2, de 14 hay 4, de 15, perdón, de 15 hay 4, de 16 hay 3, de 17 hay 1, de 18 hay 2 y de 20 hay 1. Este sería un diagrama de puntos, ¿cierto? Si yo lo quiero interpretar en cuadros, entonces haga la barrita, haga las barras. Entonces miren que aquí yo ya puedo tener parte de esa información. Y si nosotros analizamos, ¿cierto? Esto va a tener en realidad entre el dato menor y el dato mayor, aquí o sea, internamente voy a tener como esta tendencia. Entonces ya voy a conocer que hay un gran número de datos que van a tener un referente con respecto a un centro. Entonces, para eso me sirven los datos, para conocer cuál es ese centro, ¿vale? Y en este caso, yo ya puedo trabajar el ejercicio de análisis. O sea, miren que lo que hice fue ordenar y graficar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces ya hasta ahí sería como la primera parte. ¿Alguna pregunta frente a esto? No, profe, todo entendido. No, profe, por el momento no. No, profe. Melvin, ¿me ibas a decir? Cuénteme, sin ningún problema. ¿No? Bueno, entonces ya que conocemos este proceso, ¿cierto? De organizarlos y de pasarlos a este punto, entonces ahora vamos a trabajar ya lo que se tiene que ver con el ejercicio de frecuencias. Entonces, ya habíamos dicho, como ya sabemos organizar los datos y poderlos graficar, ahora vamos a tabular, a hacer una tabulación, tabulación para poderlos analizar. Pero esa tabulación la vamos a hacer a partir de las frecuencias. ¿Cierto? ¿Y qué habíamos dicho que era la frecuencia? Entonces la frecuencia decíamos que era el dato que más se repite. Y para poder analizar esto, lo vamos a llevar a términos de ponderación o de porcentaje. Voy a darme el trabajo de hacer con este mismo, ¿cierto? Entonces, esa tabulación lo vamos a manejar con frecuencias, pero existen las famosas tablas de frecuencia. Entonces, ¿cómo tabulamos? A través de unas tablas. Y estas tablas tienen que tener la siguiente estructura. Entonces, en primer lugar vamos a sacar la frecuencia normal, que nosotros la conocemos como la F minúscula, o la conocemos como F sui. ¿Por qué es la F sui? Porque es la frecuencia del dato X sui, ¿cierto? O sea, si yo tengo aquí un dato X sui, este dato siempre va a tener una F sui, una frecuencia inmediata, ¿cierto? O la frecuencia del dato. Entonces, este es el dato que nosotros vamos a conocer. ¿De dónde lo extraemos? De una verificación de la información o de sacarlo del árbol de tallos o del diagrama de puntos, ¿cierto?
que entonces yo ya identifico que 8 se repite una vez, 9 se repitió 3 veces, 10 se repitieron 2 veces, 12 2, 3, y así sucesivamente. Entonces ya sabemos que la frecuencia es el dato que se repite, o sea, ahí no tenemos nada que hacer, ¿vale? Ahora, vamos a encontrar a partir de la frecuencia relativa. ¿Y qué es la frecuencia relativa? En este caso ya es la relación que tiene, pongamos aquí, es la relación del dato con respecto al total de datos, ¿cierto? Con respecto al total de datos. O sea, en este caso, con respecto a n. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces decimos que la frecuencia relativa es igual, ojo con esto, es igual a la frecuencia sui sobre n. Sí, así simplemente. Y aquí me va a dar un valor. Entonces ya tengo frecuencia relativa, que es igual a FR, así la vamos a tomar, FR es igual a la frecuencia del dato, a F sui, sobre N. ¿Sí? Fácil. O sea, ¿cómo sería un ejemplo aquí? Si yo tengo X de 12, ¿cuánto sería la frecuencia? Entonces decimos que F12, la frecuencia sui es igual a 2 y la frecuencia relativa es igual a 2 sobre 21. ¿A qué es igual? Chicos, calculadora, 2 entre 2, 21, ¿cuánto me da? Eso da como 0,095. 0.095. 95. Gracias. Ese es el valor. Entonces yo podría decir aquí un ejemplo, ya la frecuencia relativa del 10 va a ser 0.095 y así sucesiva. De 16 pues sería 3 entre 21. De 17, 1 entre 21 y todo así, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, frecuencia, listo, ya sabemos. Frecuencia relativa ya la conocemos. Vamos a sacar ahora la frecuencia. Voy a trabajarla. Bueno, frecuencia relativa ponderada. Entonces, este valor de la frecuencia relativa ponderada o porcentual se lo conoce como F su R por ciento. Y no es más que decir, FR es igual a Fn sobre N por 100. ¿Cierto? O pues simplemente le dicen que la FR porcentual es la FR por 100. Simplemente, ¿cierto? FR porcentual es igual a FR por 100. Pero me dan en términos de ponderado. Entonces, yo diría, ¿cuánto sería la FR porcentual de el valor X y 12? Entonces diríamos, esto por 100 sería igual a 9.5%. ¿Eso qué dato que me lleva? Me puede informar que el valor 12 equivale al 9.5% del total de los datos. ¿Cierto? Profe, una pregunta. Ajá.
El total de los datos debe quedar 100% entre todos esos. Sí, correcto. Ah, ya. De tal forma que usted le saca aquí, aquí, a este, tal, 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 y la sumatoria aquí te tiene que dar 100%. Ojo con las décimas, ¿no? En uno de los textos que yo tengo, pues que de los que ustedes van a manejar, dice que se hace la aproximación o aquí lo estaban revisando. El redondeo de los datos. Y entonces, ¿qué sucede? Hay veces que el estudiante toma esto y dice, profe, pero yo lo puedo colocar como 0.1. O te dan diferentes valores, ¿cierto? Que eso lo mirábamos en la parte de fundamentos. Cuando el valor o sea, tiene unos decimales que se siguen repitiendo, o sea, ¿hacia dónde lo aproxima? Y a veces se lo aproxima uno al entero más próximo. Entonces, si yo diría, esto lo puedo colocar como un ejemplo, que aquí me dé 3. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿A 0.953 o 0.96? O lo pongo como 0.95, porque ya en la sumatoria o me puede dar o el 99.999 o me puede dar el 100.001. Pero pues entonces yo tengo que mirar hacia dónde se va aproximando. Naturalmente, en esto del redondeo en la parte estadística se genera al próximo par, ¿cierto? Siempre se va como hacia el par. Ah, profe, o sea, que es recomendable siempre aumentarlo o dejarlo con los dígitos que da. Es que ya nos vamos a dar cuenta porque vas a tener que sacar unas tablas de frecuencia y te van a dar un resto de decimales. O sea, normalmente uno le dice, vean, trabajen esto entre 2 y 3 decimales, ¿cierto? Aquí tengo, por ejemplo, 4, entonces listo. Yo le quito el 3, pero pues yo tengo que mirar el conjunto de los datos que me están presentando. Entonces ya vamos a mirar ese. Entonces ya tengo la frecuencia relativa ponderada. Perfecto. Ahora voy a sacar, aquí mismo, para que no se me vaya a perder, voy a sacar la frecuencia acumulada. ¿Y cuánto sería una frecuencia acumulada? Entonces, la frecuencia acumulada para este caso, ¿cierto? La vamos a llamar F mayúscula. Algunos le saben poner FA, pero normalmente es la letra mayúscula, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sería igual, en el dato, sería igual a la F sub I, ¿cierto? Más la F sub I menos 1. Ojo con esto, no es menos un valor. O sea, esto que yo estoy representando aquí, ¿cierto? No es menos un valor. Esto quiere decir la frecuencia anterior. O en este caso, cuando se maneja este concepto, I menos 1 quiere decir anterior. ¿Cierto? Entonces ya voy a tener ese concepto de que existe un valor anterior. Para este caso que estábamos trabajando, y ahorita ya vamos a hacerlo todo de manera de ejercicio, yo diría que la frecuencia del dato 12 sería igual al 0.095, que es la frecuencia relativa, ¿cierto? Que es la frecuencia relativa, en este caso. Perdón. No estoy diciendo la frecuencia acumulada. Entonces sería la F sub I, que lo estoy pidiendo, que sería 2 más el dato anterior. 2 más este,
sería más 2. Pero como este viene acumulado más este, y este viene acumulado más este, o sea, es la frecuencia que se está recopilando de manera acumulada. En este caso, podríamos decir que la frecuencia acumulada hasta 12 sería 2, 4, 4 y 4, 8. Entonces más 6 y esto sería igual a 8. O sea, este es un valor entero, ¿cierto? Profe, pero ¿por qué se toma los 3 datos anteriores y Oh, dice que profe. solo es un dato? Ya, es que yo aquí, ahorita verán, ¿no? Voy a poner aquí este dato. Hagamos de cuenta, esto es X sub I, ¿cierto? Esto es mi frecuencia. Acá voy a tener mi frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta de 1 sería 1 más el anterior. Como no hay 1 más 0, sería igual a 1. La frecuencia acumulada de este sería 3 más el anterior, más 1 sería 4. La frecuencia acumulada de este sería... 2 más 3 más 1, que sería 6, ¿no? entonces sería 2 más el anterior, más 4 sería 6. Y para este caso sería 2 más 6 sería igual a 8, ¿cierto? Sería el valor, pero aquí es que me dice, aquí estoy mal. Es más el F mayúscula anterior, ¿cierto? A esa me refería acá. F mayúscula anterior, ya. Gracias por el dato. Es que yo iba a trabajar en términos de la relativa. Ya tengo el acumulado. Y ahora, entonces, como ya sabemos cuál es la frecuencia acumulada, ahora puedo trabajar la frecuencia acumulada relativa. Y esta frecuencia acumulada relativa vendría a ser entonces la frecuencia del dato que yo tengo, la acumulada, ¿cierto? En este caso sería igual F sub I R, o pues no nada más la toma como F sub R, es igual a la frecuencia dividido entre N, a la frecuencia del dato, lógicamente, ¿no? Que me está dando aquí. O sea, en este caso sería 8 entre 21. Entonces, la frecuencia relativa, en este caso, para el valor 12, sería igual a 8, que es la frecuencia que se acumuló ahí, hasta sobre 21. ¿Cuánto me da esto? 0.38. 0.38. Y de aquí puedo sacar entonces ahora la frecuencia absoluta, que en este caso sería, pues uno la toman como F sub A, ¿cierto? Que no sería como la acumulada, sino ya la absoluta, que viene dando en términos de porcentajes. Entonces sería igual al dato anterior o al que estamos encontrando, eso sería igual a la F mayúscula acumulada por 100. Pues en este caso sería la F sub A del dato I, ¿no? Por 100. Entonces ahí yo ya tendría mi primer esquema para perfectamente trabajar mi primer ejercicio de estadística, y es lo que vamos a hacer o van a hacer ustedes el día de hoy, ¿vale? Entonces, como ya tenemos esta información y tengo estos datos que digo que los voy a trabajar, pues entonces voy a hacer el ejercicio completo de todas las frecuencias. Voy a borrar esto porque este es el punto inicial que nosotros debemos manejar, ¿vale? Entonces, trabajo con estos datos. Bueno, borrémoslos y hagamos uno bueno.
Entonces voy a trabajar la famosa tabla de frecuencias, ¿cierto? Que vendría a tener la misma situación. Voy a tener unos datos, unos X o Y, y resulta que tengo aquí datos que sean, pongamos 9, que yo hice un análisis de un conjunto de estudiantes de la Universidad Mariana y a cada uno le pregunté, a ver, pongamos estudiantes como población del segmento de la Mariana y se preguntó horas a la semana en practicar, horas a la semana que permanecen conectados en Internet, Ahí dicen unos 24 horas. Listo, entonces, esta era mi investigación, esto es lo que yo empecé a indagar. ¿Por qué lo pongo como referencia? Porque unos datos no pueden salir de la nada, ¿vale? Entonces, hay unos que dijeron que estaban entre 9 horas a la semana, otros dijeron que se conectaban 13, otros dijeron que se conectaban 15, otros dijeron que se conectaban 17, otros dijeron que lo hacían, es que estoy hablando semanales, ¿no? 13, 15, 20, 25, 32. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permítanme un ratico. Entonces ya, muchachos, gracias. Siempre que me toca así también con el chico. Voy a tener aquí una frecuencia, ¿cierto? Una frecuencia sweep. Entonces yo les hice una indagación a los estudiantes y les pregunté cuántas horas a la semana estaban conectados. Y de 9 horas me dijeron que 9 horas se conectaban 10 estudiantes, 13 se conectaban 5 estudiantes, 15 se conectaban 18 estudiantes. Vamos a colocarlo así con datos para que ustedes lo ajusten. Estos fueron 9 estudiantes, 25 horas se conectaban, pongámosle 7 estudiantes y 32 se conectaban 14 estudiantes, ¿vale? Esa sería entonces parte de mi tabla. Cuando yo hago la sumatoria, ¿a qué equivale? Y por eso les voy a solicitar esta sumatoria, chicos, que me colaboren. Entonces serían 10, 20, 30, 30, 30, 43, 43, 50, 59, 63, si no estoy mal. Sí, profe. ¿Cuánto da? 63. Ah, bien, gracias, Kevin. Sí, sí, está bien. ¿Sí? Entonces yo tengo esta sumatoria, ¿cierto? Ya de los F-Suite. Ahora, ¿qué me sigue? Me dice, saque la frecuencia relativa. ¿Y cuánto Profe, ¿de dónde sacó esos valores de FI? Sino que se me congeló la pantalla. estos FDI, estas son frecuencias, o sea, que yo tuve unas encuestas y entonces yo le fui a preguntando a 63, les decía, usted, ¿cuántas horas
usted se conecta y entonces yo le estoy preguntando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 63. El primero me dijo 9, el otro 9, el otro 9, el otro 10, el otro 15, el otro 18, por acá 9, 9, 9. Y esos 9 yo, para no tener un consolidado muy grande, pues yo los hice, los organicé y dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 10 personas se conectan 9 horas, ¿vale? Que eso es lo que yo extraigo. Por eso yo les decía, yo puedo organizar, pero me quedaría muy complejo tener toda esa información. Yo ahorita a ustedes les voy a entregar unos números, una información y ustedes tienen que hacerme el mismo procedimiento. Entonces, ya tenemos las frecuencias. Ahora saco frecuencia relativa. ¿Cuánto es? Me dijo que la frecuencia relativa es el dato F sui sobre N. ¿Cuánto es igual? 10 entre 9. 10 entre N. 10 entre... Da 10 entre 9. Entre N. 0,15 da. 0,15. 5 entre N. 0,07. 18 entre N. ¿Cuánto? 0,2. 0,2. 9 entre N. Se va a poner. 0,14. 0,14. 0,14. 7 entre N. 0,11. Y 14 entre N. 0,22. Listo. Por favor, vamos a verificar si esto está bien. Sumemos y todo esto, ¿cuánto me tiene que dar? 0,15 me hace está. Profe, en la tercera donde dice 0,2, le dejamos 0,2 porque daba 0,28. Entonces pongámosle 28. Ya. Listo. ¿Da 1? Sí, 0,97 aproximado. Entonces les faltó cifras significativas, decimales. Pero bueno, hagamos de cuenta que nos da 1. Luego, ¿qué nos sigue? Nos sigue la frecuencia relativa porcentual. Y habíamos dicho que cada uno de estos tiene que irse multiplicando por 100. Entonces aquí sería el 15%, el 7%, el 28%, el 14%, el 11% y el 22%. Yo de aquí ya puedo empezar a tener los primeros análisis. Puedo decir que los que más tiempo llevan de conexión dentro de este conjunto es 28%. O sea, ¿esto lo puedo pasar a un diagrama de tortas? Sí, de una vez hagámoslo aquí para no tener Profe, una preguntita. Señor. ¿Me puede recordar la fórmula de la frecuencia porcentual? Es la frecuencia por 100, ¿no? Solo es Sí, eso, eso ¿no? es por 100. Por eso la puse aquí al ladito. O sea, digamos que es por 100. Entonces yo podría tener aquí mi primer gráfico, miren. Como ya tengo porcentuales y es un diagrama de sectores, entonces yo podría tomar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que hacer 6 zonas que sean casi aproximadas. 1, 2, 3. Hay unas que son muy pequeñas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hagamos otra por acá. 6. Listo. Entonces yo podría decir aquí, esto es X sui 15 horas. El otro sería más grande, 32 horas. El otro sería 32. Luego serían 9. Luego serían 20. Y luego serían 25.
y aquí serían 7 horas. O sea, si yo les pregunté, podría identificar en esta forma. O lo puedo trabajar también en términos de porcentajes. Entonces, yo puedo decir 15 horas, ¿cuál era el máximo? 28%, 7 horas el 11%, 9 horas 15%, 32 horas 22%, 20 horas 14% y 25 horas 11%. O sea, yo ya de aquí ya puedo analizar en esta gráfica. Yo podría decir que los que más tiempo permanecen conectados son 15 horas con un 28%, que equivalen a 30, ¿a cuántos? A 18 personas de 63. ¿Sí? Miren que solamente con la frecuencia relativa yo ya puedo hacer análisis de esa información. Puedo decir que detrás de esta están los de 32 horas, que son un grupo también representativo, y así voy trabajando. O sea, puedo hasta decir, miren, los que menos se conectan son de 7 horas. Pues hay un porcentaje, pues de pronto, aquí era 11, 7 horas, no era 7, era 7%. Bueno, 7%, 13 horas. Y así yo lo que voy haciendo es el análisis de la misma información. Posteriormente, que yo ya tengo la frecuencia relativa y la frecuencia relativa ponderada, voy a sacar el F mayúscula o la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y en este caso la frecuencia pues sería la F sui más la anterior. O sea, en este caso yo trabajo como 10. Voy a borrar esta gráfica para que visualmente no se me pierda. Tengo 10. Luego, bueno, aquí también me tocaba hacer, si quiero, eso entre por 100 me va a dar a esto 100%, ¿no? La frecuencia acumulada, me va a hacer esta más el anterior, 10 más el anterior que era 0, pues 10. En este caso sería 5 más la anterior, ¿cierto? Que sería 10 más 5, más serían 15. Aquí sería 18 más 15, serían 30, 32, 33. 9 más 33 serían 42, 7 más 42 serían 49, y 14 más 19 vendrían a ser 63. Que el último dato es igual al N. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, voy a trabajar la frecuencia relativa acumulada. Profe, qué pena, ¿podría repetir la frecuencia? ¿Cómo la sacó? ¿Cuál está, Efre? Sí, Entonces, la mayúscula. F mayúscula es igual a F sui más la F sui menos 1, o sea, la F anterior. Entonces aquí hago 5 más el F anterior. Aquí 33 es igual a 18 más la anterior, más 15, o sea, 18 más 15. Igual a 33. En este caso sería 9 más 33. En este caso sería 7 más 42. Y aquí me está dando ya la frecuencia total. ¿Sí? Sí. Ahora saco la frecuencia relativa acumulada, que era F mayúscula, ¿cierto? Entonces, FR en mayúscula, ¿no? Mayúscula. FR es igual a F sobre N. Entonces, 10 entre 63, ¿cuánto les da? ¿Qué es 0,15? 0,15. 15 entre 63. Esto tiene que darles aproximadamente 0,23. 0.23.
33 entre 63. 51. 52. 42 entre 63. 66, 67. 66. 66. 0,66. 49 entre 63 a 77. 77, sí. Ah, ¿sí ven? Y 63 entre este, 1. Sí, ya se lo sabe de memoria. Vivísimo, ¿no? No, no me... ¿Cuál es el ejercicio? Como yo estoy sacando relativas, entonces yo lo que hice para encontrar yo dije, es el valor de la relativa, ¿cierto? Más la anterior. Entonces por eso dije 15 más 0,7, 22. Y ustedes me dijeron 23. Para dije, es 23 más 28. Por eso les dije 51, 52. 52 por las cifras. 60, en 14 más 52, 66 me dio. 0.77 sería 66 más 11, 77 y 1. ¿Cierto? Miren que esto es, o sea, por eso es progresivo. O sea, va sumando, pues. Va como sumando, ¿cierto? Pero pues yo no lo hago así de una sumando, sino que les digo, hagamos el ejercicio para entenderlo. ¿De dónde sale? ¿Sí? Ahora, como ya tengo la frecuencia, ahora puedo encontrar la frecuencia absoluta porcentual o acumulada porcentual. En este caso, pues ya sé que esto es el 15%, 23%, 52%, 66%, 77% y el 100%. Que de esta frecuencia me sale el famoso diagrama de Pareto, ¿cierto? Que yo les dije, el diagrama de Pareto tiene la siguiente característica. Entonces, tengo aquí los ejes y voy a colocar acá términos de porcentajes. 20, 40, 60, 80 y 100%. Y yo coloco acá el número de personas, ¿de qué es? De datos. Entonces coloco 9, 13, 15, 20, 25, 32. Y puedo mirar el primero en porcentuales de cada uno. Entonces, ¿cuáles son? El primero tiene 15. Bueno, por aquí. El segundo, 7 por aquí, el tercero 28 por aquí, el cuarto 11, muy poquito, y el otro 14, 11 y bueno, 22, porque lo tengo de esta forma, ¿no? Pero si yo lo hago acumulado, entonces el primero me va a dar 15, el segundo me va a dar 23, o sea, ya más acá. El tercero me va a dar 52, o sea, ya viene por aquí. El cuarto me viene a dar 66 por acá. El sexto me viene a dar 77 por aquí. Y con el último me viene a dar el 100%. Este es el famoso diagrama de Pareto, donde usted coloca las unidades de cada uno y muestra el acumulado en el tiempo o el acumulado de cómo se va consolidando, se va, ¿cómo se llama? Agrupando los datos a medida que se va llenando. Y entonces usted ya me genera, es esta gráfica. Ya me dice, profe, vea, esta es mi gráfica, de aquí que saqué. ¿Puedo tomar gráfico de barras? Sí. En el primer caso de X, barras 9, 13, 15, 20, 25 y 32. Barras. El uno se repite 10 veces, el otro se repite 5, el otro se repite 18, el otro se repite 9, el otro se repite 7 y el otro 14.
Entonces aquí les pongo 10, como va de 5, entonces serían 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es número de repeticiones o de unidades. Luego pasé al de frecuencia y saqué el de tortas. El diagrama. Y con el de la frecuencia acumulada saco el diagrama de Pareto. ¿Cierto? Que hay otros que nosotros ya lo vamos a mirar, el de diagramas y cajas y bigotes, pero ese lo trabajamos es ya directamente con cuando hablemos de dispersión. Ahorita simplemente es analizar los datos y sacar de esta información 1, 2 y 3 gráficas. Pregunta hasta ahí. La última gráfica no la entendí. ¿Esta? Sí, Esta. sí. Es Profe, que yo le este tengo es... una pregunta. Ajá. Cuente. En ese diagrama de Pareto también se lo puede tomar como ¿qué es? Un diagrama horizontal también, o sea, de cambiarle la forma. Sí, lo que pasa es que el de Pareto es importante, es por la cuestión de acumulado, ¿no? Este te busca, o sea, yo podría decir sin estos, simplemente cómo se fue acumulando en el tiempo el porcentaje, ¿cierto? Pero pues yo también podría trabajar, porque en uno de los ejercicios uno podría tener aquí y decir porcentaje individual. O sea, porcentaje de F sub R. O sea, yo podría aquí el F sub R porcentual y acá lo pondría el F sub A porcentual. Entonces, hago el F sub R y aquí lo puedo tener también lo que decía 15, 7, sino que aquí estos van a ser muy pequeños porque pues de todas maneras no es tan alto, pero pues igual te va a quedar así si ya lo hago bien, ¿cierto? Porque mira que aquí esto no te supera el 30%. O sea, lo máximo, el tope máximo de esto va a ser hasta 30. O sea, van a venir todos como hasta aquí. Y ya el acumulado, pues lo puedo trabajar. Hay unos que lo trabajan en escala, por ejemplo, dicen 10, 20, 30, así. Y de aquí para acá, pues ya te ponen 50, 70 y 100, más pequeñito, o sea, para que te queden los diagramas bien observados y de aquí los puntos vayan así. Ese es como el diagrama de Pareto, entonces, por eso uno lo podría sintetizar, en este caso agrupamos en uno solo la información. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes van al Vernia y hacen un ejercicio de flexibilidad de unas vigas. Entonces dicen, a ver, tenemos 7 vigas y a cada una tomémosle el ejercicio y hagámosle la flexibilidad. Entonces la una, ¿hasta cuánto llegó? Tanto. A la otra, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto y hasta cuánto? Tengo esos datos y ¿ahora qué? Entonces pasémoslos, por eso se llama un ejercicio de interpretación de datos. ¿Sí? Esta es mi base, muchachos, porque de aquí arrancamos con toda la parte descriptiva. O sea, tenemos que sacar esto y después ya vamos a mirar cómo lo hacemos con datos agrupados y demás. Ahorita esta es como la primera base de identificar este tipo de componentes, ¿vale? Entonces, vamos a, mientras para hacer este ejercicio, ya se me ha descargado, son las 9. Ay, vamos hasta las 10, ¿no? Entonces voy a dejar el ejercicio para que ustedes lo resuelvan en este momento. Entonces tengo un conjunto de datos, un conjunto de datos que tiene la siguiente característica. Se les preguntó a una población la edad. Y las personas me dieron la siguiente información. Vamos a ponerlo, la edad. Entonces vamos a tener aquí un cuadro donde esté 23,
28, 30, 32, 35, 38, 38, 38, 30, 32, 31, 28, 28, 23, 15, 18, 18, 18, 28, 30, 31, 32, 17, 18, 30, 32, 31, 32, 35, 17, 17, 18, 32, 31, 40, 28, 27, 27, 27, 10, 15, 15, 31. Y como están más, 39, 38, 38, 27, 15, 15, 18, 18, 20, 18, 18, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Listo! Entonces tenemos ese conjunto de datos de una población que se les preguntó la edad y me respondieron esta información. Entonces, como ustedes ya saben, entonces van a hacer realizar un análisis descriptivo con su respectiva representación gráfica. Entonces, chicos, ahí está la información. Para los que de pronto no le alcanzan a grabar o a ver, entonces voy a entrar donde están aquí. Médica de estadística. Listo, ahí. Y voy a tomar la fotografía. Listo, muchachos. Entonces ya el WhatsApp, ya les llegó la información. Ahorita empezamos a resolver, entonces voy a... Profe, Señor. No, espérame. Ya. Es organizar, graficar y la otra fase, ¿cómo es que se llama? Usted nos va a detener grabación. No se detiene. Usted lo que va a hacer es entonces organizarlos de mayor a menor, como quiera, por tallos, por hojas. Usted tiene que organizarlos, ¿cierto? Entonces, organícelos los datos que los pueda leer usted. Una vez que ya los organiza, los pasa a la estructura de la tabla de frecuencias, saca todas las frecuencias que nos pide y luego los diagrama. Entonces, yo en este momento, yo no me voy a desconectar mientras ustedes van haciendo. Es que no se permite detener la grabación. No sé si ustedes pueden ahí detenerla. Bueno, igual si no se detiene, pues... Sí, sí se puede, profe, desde acá. Deténganla a ver si sale, porque no me